Bueno, pues voy a cambiar el amortiguador trasero del Audi A4 B5. Bueno, como vemos está bastante reventadito, con pérdidas de aceite. Así que bueno, lo primero que hacemos es soltar este tornillo. Vale, una vez que lo tengamos fuera, tendremos que ir a la parte interior del coche. Reclinamos el asiento y este tramo del asiento le tendremos que sacar tirando. Pegamos un tirón y sale. Vale, tenemos ahí lo que es la parte superior del amortiguador con un par de tornillos. Soltamos los tornillos y tendremos que girar un poquito ahí, como vemos, esa pieza de plástico para que salga hacia abajo. Vale, pues sacamos el amortiguador. Como vemos está bastante reventado, con fuego de aceite, todos los guardapolvos también hechos polvo. Sacamos, comprimimos el muelle y sustituimos lo que es el amortiguador. Vale, pues colocamos el amortiguador, apretamos los tornillos superiores y colocamos el inferior. A mí me gusta apretarlo una vez que esté el coche apoyado en el suelo. Espero que te sirva de ayuda. Hasta la próxima.